oración. El miércoles pasado comenzamos a enfocarnos en los propósitos de la oración. Y esta noche quiero compartir sobre un aspecto sumamente importante que la iglesia debería de estar sabedora. Hablo de la iglesia en términos generales, porque en la palabra de Dios encontramos la importancia de aprender a orar, de orar con entendimiento, para que los demás digan amén, de orar conforme a la voluntad de Dios. Y hemos aprendido también que un fundamento es que cuando oramos, estamos pidiéndole a Dios específicamente por su manifestación, por su intervención, en aquellas cosas que están fuera de nuestro control, no que son parte de nuestra responsabilidad, sino aquellas que Dios puede ejecutar en su soberanía. Y también hemos aprendido que cuando oramos por otros, definimos por quién oramos y qué es lo que le pedimos para esa persona. Esta noche yo quiero enfocarme, después de cubrir sobre algunos elementos más relacionados con los propósitos de la oración, quiero cubrir la diferencia que hay entre orar, reprender y confesar la palabra. Porque son aspectos que encontramos en la Biblia muy claramente establecidos, pero que por la falta de diligencia de la mayoría del pueblo creyente, del pueblo cristiano, se hace una confusión, se hace una mezcla. Así que vamos a ir a enfocarnos en esa dirección, pero quiero dar algunos ejemplos más sobre los propósitos de la oración. En la sesión del miércoles pasado cubrimos lo de pedir sabiduría, algo que todos necesitamos, porque todos necesitamos sabiduría. Y hablábamos acerca de la importancia de pedirle a Dios su gracia, su favor, su manifestación. Y también hablamos acerca de pedirle a Dios por la protección. Y nosotros tenemos que ser específicos cuando oramos, ya sea que oramos por nuestra vida, no podemos únicamente generalizar diciendo Señor bendíceme, no podemos decir bendice a mis hijos, sino que tenemos que ser específicos. ¿Qué bendición queremos? Así como cuando el Señor le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, le dijo él. Entonces necesitamos ser específicos. Así que un par de ideas más, hablando acerca de pedir protección. Primer libro de Crónicas 16:35 dice, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos, líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Una oración hecha en un ambiente de conflictos, de guerras, una petición hecha para clamar a Dios por su manifestación, por su ayuda, para poder ser librados y obtener la victoria en esas batallas. Pero aunque ese es un texto que se puede aplicar únicamente en ese contexto de guerra y de Israel contra otras naciones, existe una gran cantidad de versos donde podemos enfocarnos de una manera personal, donde podemos meter nosotros nuestras circunstancias, reconocer nuestra condición y pedirle a Dios que nos ayude. Por ejemplo, el Salmo 79, verso 9, dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Vea, tres acciones que se le piden a Dios a manera de su intervención. Ayúdanos, líbranos y perdona nuestros pecados. Así que podemos ver en la palabra que hay un enfoque muy claro relacionado con la protección. Y nosotros tenemos que orar por nosotros mismos, por ser guardados, y orar también por nuestros hijos, nuestros familiares. Los lunes oramos por la iglesia, oramos por los niños, oramos por los servidores, por los líderes, y estamos clamando ahí por la protección. Otro propósito de la oración o de orar es pedir la provisión. Así como en el Padre Nuestro aprendíamos el domingo que está escrito, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pedirle a Dios la provisión de cada una de nuestras necesidades que sean suplidas. Y aquí vamos a ir entrando en la diferencia entre confesar la palabra y pedirle a Dios. Una cosa es que usted ore para que Dios le provea,
Y otra cosa es que usted confiese, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque cuando usted confiesa no está orando. Cuando usted confiesa no está pidiendo, sino que usted está actuando en fe, declarando que en el ambiente de circunstancia o de necesidad, usted está creyendo, esperando la manifestación de Dios y dice, nada va a faltarme, el Señor va a ser mi proveedor, va a ser mi ayudador, Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad. Entonces por ahí vamos a ir entrando también en ese entendimiento, de que la confesión es diferente de la oración. Ahora, siguiendo con los propósitos de la oración, leíamos ahí, ¿verdad? En el Salmo 79, ayúdanos, y esto pues es algo que continuamente necesitamos orar. Pedirle a Dios que nos salve, que nos defienda, pedirle a Dios socorro, pedirle a Dios ayuda. Y en el segundo libro de Crónicas 24, de una manera bien clara se ocupa esa palabra, pedir socorro. ¿Cuántos creen que necesitamos pedirle socorro a Dios? Pedir auxilio, pedir que Él intervenga. Cuando ya no aguantamos, cuando no sabemos qué hacer, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor, levántanos, defiéndenos, socórrenos. Podemos pedirle a Dios su intervención a favor nuestro. Y aquí en segundo libro de Crónicas 24 dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dice la palabra, bienaventurado el hombre cuyo ayudador es Jehová. ¿Cuántos consideran que Dios es su ayudador, hermanos? Tenemos que saber que Él es nuestro ayudador. Y Él se ofrece, Él dice, no temas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano derecha. Otro principio relacionado con las peticiones personales es pedir justicia. Y aquí en este caso, el Señor fue cuando utilizó la historia de aquella mujer que llegaba donde el juez a pedirle que hiciera justicia. Y era un juez malvado, un juez que no tenía temor de Dios, pero la viuda llegaba continuamente. Y el Señor ocupó esa ilustración para hacernos ver la importancia de la oración y la conectó con la justicia. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo lleno de peligros, donde continuamente, así como podemos estar pidiendo por protección, por la provisión, por la guianza, por la sabiduría de Dios, también podemos estar pidiendo a Dios bajo ciertas circunstancias que Él obre justicia. Porque ¿cuántos saben que Él es el juez de toda la tierra? Podemos pedirle a Dios que Él haga justicia. Y eso es lo que dice en Lucas 18, verso 7. El Señor Jesús dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Poniendo como ejemplo a ese juez. Esto establece una verdad. Esa es una historia verdadera. Jesús está apoyándose en la realidad de que había un hombre impío sin temor de Dios que hizo justicia a una mujer que insistía porque lo estaba fastidiando, y ocupando esa historia él dice, ¿y acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos hay aquí? Hemos sido escogidos en Cristo. Nosotros estamos establecidos en que no es que nos apoyamos en la predestinación, que Dios escogió a los salvos y escogió a los condenados. No, el escogido es Cristo. Y la palabra dice, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. Entonces hemos sido escogidos en Cristo Jesús. Por haber estado o por habernos unido a Cristo, ahora estamos escogidos. Y Dios quiere hacer justicia a sus escogidos. Pero los escogidos tienen que clamar día y noche. Y este es el problema. A veces nosotros tenemos situaciones en las que lo que tenemos que hacer es insistir en presentar nuestra petición delante de Dios. Y surgen aquí varios elementos de por qué insistir. Número uno, muchas veces nosotros no estamos actuando en fe. Podemos pensar que estamos creyendo, pero más adelante nos damos cuenta que estábamos orando, pero no estábamos creyendo. Y nos descubrimos a nosotros mismos. Y hasta podemos decir, es que yo oraba, pero descubrí que realmente yo no estaba creyendo que recibía, pero ahora sí creo, y entonces el milagro se manifiesta. Luego también es importante entender que es necesario muchas veces orar y continuar orando, porque esa es la prueba de nuestra fe. ¿Va usted a abandonar la petición o va a seguir creyendo que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso,
que Él tiene el poder y que Él va a obrar a favor suyo. Y aquí hay una promesa tremenda, que Dios va a hacer justicia a sus escogidos que claman día y noche. En algunas ocasiones he podido conversar con algunos miembros de la iglesia en cuanto a problemas personales, problemas legales, problemas de trabajo, aspectos de injusticia, donde por ejemplo un jefe viene y despide a alguien y de una manera caprichosa lo sentencia, lo amenaza y que ni siquiera se le vaya a ocurrir estar esperando indemnización, por ejemplo. Y hemos tocado este aspecto de ir delante del juez, que sea Dios el que obre. Hemos hablado en algunas ocasiones con varios miembros, o he hablado con varios miembros, y mi consejo es este: sabiendo que Dios es el juez, pedirle a Dios que Él haga justicia. Ahora, este es un asunto también como de doble filo, porque piense en que si usted quiere que se le haga justicia y a usted le va a caer el juicio, ahí como que no nos conviene pedir justicia, ¿verdad? Entonces entra otro elemento, el asunto de arrepentirse y pedirle a Dios misericordia. Entonces tenemos que estar enfocados en los propósitos que hay en cuanto a la oración. Ahora, el Señor Jesús puso énfasis en esto y dijo: ¿se tardará en responderles? O sea que Dios realmente quiere responder. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios, tenemos que hacerlo en fe, tenemos que perseverar o permanecer en ese clamor, sabiendo que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Así que ese es otro elemento. Y así podemos ir citando una serie de aspectos en la palabra relacionados con tener un propósito. Quiero que le quede claro y dejar eso sembrado en su mente, en su entendimiento. Usted no ora generalidades. Por ejemplo, si usted orara por mí, lo más adecuado no sería simplemente bendice al pastor. Si yo oro por ustedes, no es solamente bendice a la iglesia, sino que oramos específicamente por personas o por grupos de personas, y oramos específicamente por una necesidad. Por ejemplo, los lunes que estamos orando acá, generalmente tenemos un tiempo de peticiones personales. En esas peticiones personales cubrimos el área económica, el área de la salud, el área de la protección, el área de la bendición en lo material, Dios abriendo puertas. Oramos también por nuestros familiares, oramos por los parientes, oramos por los que se han alejado y conocían al Señor, y oramos también por los que no conocen al Señor. Entonces nos enfocamos en un grupo o en personas y hacemos una petición específica. Sería un error decirle al Señor: Señor, haz que mis familiares se arrepientan. Número uno, porque es una oración muy generalizada por mis familiares, y sería un error porque Dios no va a hacer que la gente se arrepienta, porque Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Entonces es la responsabilidad humana arrepentirse. No es Dios quien va a causar que nos arrepintamos. Pero sí podemos orar: Señor, usa las circunstancias, Señor, atráelos, revélate a ellos, por tu espíritu convéncelos de pecado, de justicia, de juicio. Podemos orar por los jóvenes: Señor, que tu temor sea sobre ellos, que tu Espíritu Santo los inquiete. Estamos orando por gente específica y oramos por una manifestación o una área específica de Dios interviniendo. Entonces tenemos que saber que eso se aplica tanto para nosotros como individuos en nuestra comunión con Dios, así como le pedimos al Padre que perdone nuestros pecados, que nos libre del mal, que nos dé el pan nuestro de cada día. Oramos por nosotros de una manera específica, también oramos o intercedemos por los demás con un enfoque bien claro de cuál es la petición. Y eso está sustentado en la palabra de diferentes maneras. El último ejemplo que quisiera aportarle sería cuando Nehemías estaba triste porque él sabía que la ciudad no estaba reconstruida, que los muros estaban derribados, que las puertas estaban quemadas y que algunos pocos estaban viviendo en la ciudad. El rey, que también viene a ser como un símbolo, ¿verdad?, de Dios, el rey le dice a Nehemías: ¿por qué estás triste?
Y entonces Nehemías le contesta que está triste porque sus familiares están allá en la ciudad destruida. Y que él tiene un pesar por la condición en que ellos se encuentran. Él está en el palacio, pero sus familiares no están en una buena condición. Y al rey se le ocurre preguntarle, ¿qué cosa pides? Y Jesús dijo, pidan y se les dará. Entonces nosotros somos invitados por Dios para poder pedir. Así que el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Y vemos el ejemplo de una manera doble. Porque dije que el rey representa, simboliza a Dios, que nos está ofreciendo su manifestación, su gracia. Pero dice la palabra que Nehemías oró y no se registra que oró. Pero rápidamente, como que si fuera una oración de segundos, Señor, dime qué pido. Señor, dame sabiduría. Señor, inspírame. Y él viene y le pide al rey que le dé madera y que le dé cartas para poder atravesarse el territorio e ir a trabajar en reconstruir la ciudad y que lo mande para poder ir a trabajar allá. Entonces ese es el asunto. Cuando le pedimos a Dios, no venga a contarle las noticias, no venga a contarle los problemas, sino que venga a decirle, Señor, te necesito, manifiesta tu poder en esta área, en esta situación, en esta circunstancia, obra, Señor. Y acuérdese también de pedirle su guianza, qué es lo que yo tengo que hacer en esta circunstancia, porque a veces somos nosotros los que tenemos que ejecutar acciones para remover los obstáculos y que la bendición de Dios se manifieste. Me enfoco entonces en el punto principal esta noche. La diferencia, ese sería el tema de esta noche, la diferencia entre orar, reprender y confesar la palabra. Ya hemos dicho, hemos cubierto ya que orar es hablar con Dios. Es expresarnos delante de Dios, es presentar nuestras causas delante de Él. Es un tiempo de comunión, es un acto de fe, es una muestra de nuestra dependencia de Dios, donde también podemos exaltarlo, adorarlo, darle gracias, pero particularmente entendemos como hacer oración, entendemos como pedirle a Dios su intervención o sus manifestaciones. Ahora nos vamos a detener en lo de reprender. Y un fundamento que podemos establecer es que decir el verbo no nos causa que estemos ejecutando la acción. Así que si yo digo, yo reprendo, puedo no estar reprendiendo. Estoy diciendo que yo reprendo. Ahora, reprender es resistir. Reprender en el idioma español es regañar a alguien. Pero en el idioma o en el lenguaje bíblico, reprender es resistir, rechazar a alguien. Está conectado con echar fuera a los demonios. La Biblia dice que Jesús reprendió a los demonios. No significa que los regañó. Significa que tomó una actitud de autoridad para poner un alto a sus acciones y echarlos fuera. Entonces, comencemos por ahí. Reprender es oponerse a alguien con palabras. Espiritualmente hablando, es hablar en contra de nuestros enemigos y ponerle límites a sus acciones. Entonces, cuando uno está en la acción de ministrar liberación a alguien, uno tiene que reprender al espíritu, tiene que reprender al demonio, como por ejemplo, cállate y sal de él. Eso es reprender. Pero si yo digo, ahora yo te reprendo, estoy diciendo el verbo, pero no estoy efectuando la acción. Y esto es fácil de entenderlo de la siguiente manera. Muchos creyentes hacen esto. Dicen, Padre, yo te alabo. Señor, te alabamos. Y esta noche, Señor, bendecimos tu nombre. Y está bien, para no ser así como que muy radicales en un sentido general. Pero hay que profundizar y entender que bendecir a Dios significa declarar que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es lento para la ira, grande en misericordia, que es el único que hace maravillas, que no hay otro como Él. Entonces, decirle a Dios, yo te alabo, no es solamente, Padre, yo te alabo. Te alabo, Señor. Te alabo, Padre. Y para seguir orando, te alabo, Señor. Te alabo, Dios. No, tiene que efectuar el verbo o la acción de la alabanza. Y entonces habría que detenerse en exaltar, en alabar a Dios
con declaraciones que están realmente enfocadas en sus virtudes. Entonces no es un asunto de decir te alabamos Señor, sino que es un asunto de decir no hay nadie como tú eres el Dios de dioses, tú eres el creador de todas las cosas, tuyo es el reino, tuyo es el dominio, tuyo es toda la autoridad. Estoy alabando a Dios sin decir que lo estoy alabando. Quizá para entenderlo, otro ejemplo sería que a usted está cumpliendo años y hay una reunión para celebrar su cumpleaños y bueno, se le da un tiempo a cada persona para que dé palabras con respecto a usted y las personas se limitan a decir, no, bueno, estoy aquí para felicitar al hermano, ¿verdad? Yo felicito a mi papá, felicito a mi tío y no, bueno, felicidades tío, y solo eso, ¿verdad? Pero la felicitación tendría que extenderse a frases que revelen que hay un gozo, que hay una alegría conectada con el evento de celebrar un cumpleaños y no solamente decir, yo lo felicito, tío, sino profundizar. Entonces el asunto es entender que decir el verbo no nos hace efectuar la acción. Así que cuando hablamos de reprender, no es un asunto de venimos reprendiendo, como dicen algunos pastores, ¿verdad? Y ahora venimos reprendiendo. Y algunos hasta le agregan más y venimos limpiando los aires. Y se meten en ese vocabulario evangélico que no tiene base bíblica. De hablar de limpiar los aires, de purificar los aires. Dando a entender que en ese momento, por esa palabra, todo espíritu tiene que irse. ¿Sabe? A veces puede parecer como que muy cuadrado, muy literal este asunto de la palabra, pero Dios es un Dios de orden y nos ha dado inteligencia. Y hay una gran diferencia entre reprender a un demonio y decirle, por ejemplo, sal fuera, como el Señor Jesús lo hizo, cállate y sal fuera, a decirle, huye, así como una canción del hermano Marcos Witt, donde se canta, espíritu de no sé qué, huye, espíritu de no sé qué, huye, porque la huida viene a ser un acto voluntario. Pero el echar fuera al demonio es el ejercicio de su autoridad como creyente. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces la palabra registra, por ejemplo, estaba Jesús reprendiendo a un demonio. Él estaba tratando con su autoridad, con ese demonio, para que saliera. Entonces cuando hablamos de reprender, hermano, encontramos algunas frases en la Biblia, como primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 9, y también Santiago, capítulo 4, verso 7. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 9. Nosotros no podemos, no sería correcto, mezclar la oración con el reprender a los demonios. Es bien común que los creyentes a veces en el momento de estar ministrando liberación a alguien, digan, Señor, ahora venimos reprendiendo al diablo. Pero si usted está delante de Dios orando y pidiéndole a Dios su manifestación, no tiene sentido que hablando con Dios le diga, y Señor, venimos reprendiendo al diablo. Porque lo que está haciendo es como que si le está contando una acción que no está ejecutando. Veámoslo en detalle. Dice 1 Pedro 5, 9. Bueno, desde el 8 para entender la idea. Sean sobrios y vigilen, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. ¿Quién tiene que resistir al diablo? Cada uno de nosotros. No le pedimos a Dios que Él lo resista por nosotros. Nosotros tenemos que resistirlo. La palabra dice que no demos lugar al diablo. Y aquí se nos habla acerca de resistirlo, resistir sus ataques. Vemos que el Señor Jesucristo identificó que el diablo estaba hablando por medio de Pedro precisamente y le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo resistió, lo reprendió, porque en ese momento Pedro, el apóstol Pedro, estaba siendo utilizado por el diablo para poder estorbar los propósitos divinos. Veamos en el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 7. Santiago capítulo 4, verso 7. De una manera bien clara se da una instrucción doble a cada creyente.
Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Con el sometimiento a Dios, con el respaldo de Dios, con la autoridad y en representación de Dios, sí es posible resistir al diablo. Y cuando se hace de esa manera, el diablo va a huir de los creyentes. Pero tenemos que entender que esto está conectado con el ejercicio de nuestra autoridad. Entonces tenemos que separar la oración, que es hablarle a Dios, hablar con Dios, de la reprensión, que es resistir al diablo, que es oponerme al diablo, que es usar la autoridad para ordenar que se detenga. Por ejemplo, usted puede, y eso no es oración, actuar en fe y como quien hablara al aire, ¿verdad? Porque ese es el asunto de lo espiritual. Usted está en su casa, de repente viene a su mente, está cargada con situaciones que sus hijos o algún hijo está experimentando, y usted viene en un acto de fe y dice, y Satanás, te ordeno que sueltes la vida de mi hijo en el nombre de Jesús. Usted está reprendiendo al diablo. Así que lo que quiero mostrarle o hacerle entender es que no solamente se ocupa para poder ministrar liberación a alguien que esté endemoniado frente a frente, sino que también se ocupa como un acto de fe donde usted está usando su autoridad, y hay que entender que esto es un asunto espiritual y legal. Porque, por ejemplo, un juez emite una sentencia de cárcel para alguien. El juez da la palabra y dicta la sentencia. Ahora, en el momento que el juez dice, por ejemplo, 14 años de prisión, él no es quien va a ir a atrapar a la persona y lo va a llevar a la cárcel y lo va a meter en la celda. No, él da la palabra. Entonces, espiritualmente hablando, hay un fenómeno aquí. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Él nos ha dado la autoridad en su nombre de poder resistir la operación demoníaca. Entonces, primero tenemos que creer que hay autoridad en el nombre de Jesús. Segundo, tenemos que creer que nosotros somos portadores de esa autoridad si nos hemos sometido a Dios. Y tenemos que caminar en fe. Pero luego tenemos que actuar, tenemos que hablar. Tenemos que resistir al diablo directamente o sus obras. Y usted puede, y comience a practicar eso en las circunstancias en las que usted sabe que hay una intervención demoníaca, comience a actuar de esa manera. No es orar. Usted, por ejemplo, puede orar por alguien que se ha alejado, un familiar suyo que se ha alejado, y usted, fuera de la oración, porque en la oración es, Padre, te pido por mi hijo, atráelo, guárdalo de la muerte, líbralo, trata con él. Ya oró. Pero en la reprensión, usted, como un acto de fe, usted simplemente declara o habla como autoridad diciendo, Satanás, ordeno que suelte la vida de mi hijo, que toda confusión se detenga en el nombre de Jesús. Es como usar o ejercitar su autoridad, y realmente se requiere fe, porque usted no está mirando nada. Usted no tiene a una persona enfrente, usted no está viendo un espíritu enfrente, pero sí sabe que hay una operación demoníaca. Probablemente haya una intervención demoníaca, como vemos en la palabra, causando enfermedad, y a veces hay que reprender al espíritu de enfermedad. Hay que reprender al espíritu de esclavitud. Si hay un pariente, un familiar, un cónyuge que está atado a alguna condición, a alguna adicción, probablemente hay una operación demoníaca. Entonces, sin que esa persona esté frente a usted, a lo largo del día, en cualquier momento, usted reprende al diablo, usted reprende y habla simplemente como un acto de fe. Es una locura, porque para lo natural no tiene sentido. Y usted habla y, por ejemplo, diablo, en el nombre de Jesús te ordeno que sueltes a mi hermano, que sueltes a mi hijo. Toda adicción, toda obra perversa, toda confusión, ordeno que la detengas ahora en el nombre de Jesús. Eso no es orar, eso es reprender. Así que espero que estemos entendiendo que hay una diferencia muy clara. Jesús nos habló de hablarle al diablo, de resistir al diablo, de reprender al diablo. Pedro habla de lo mismo, Santiago habla de lo mismo, y él dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, entonces el diablo va a huir de
nosotros. Así que tenemos que entender que la reprensión es la manera en que como cristianos podemos resistir al diablo o a los demonios y echarlos fuera. Les ordenamos que detengan sus acciones en contra nuestra o en contra de las personas. La reprensión tiene que ver entonces con un acto de fe, donde usted está usando su autoridad. Y aquí vamos a conectar otro elemento que el Señor Jesucristo enseñó. Vamos allá a Mateo 21. Mateo capítulo 21 y versículo 21. Es otro elemento espiritual que también de alguna manera se mezcla. Porque los creyentes no han sido enseñados en que yo oro delante de Dios. Yo resisto al diablo, a los demonios o a sus obras, aunque no esté la persona endemoniada enfrente mía, pero sí como un acto de fe con el nombre de la persona y específicamente actuando en autoridad a favor de esa persona, de ese familiar o de ese conocido. Pero aquí el Señor Jesús habló de otro elemento que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad. Cuando usted viene delante de Dios, no viene con autoridad, viene en humildad, en dependencia, en temor, a pedirle que Él se manifieste. Pero ante el diablo usted no viene con humildad. Ante las obras del diablo usted no viene con temor, viene con audacia, viene con fe, viene con la convicción de que Dios a través suyo quiere deshacer las obras del diablo. Entonces a usted le pueden traer a una persona que bajo algunas circunstancias está oprimido. Usted discierne por el Espíritu que el enemigo se ha levantado en contra de ella, y entonces usted sabe separar, orar pidiéndole a Dios que la bendiga, orar pidiéndole a Dios que la guarde, pero luego usted, como una actitud de fe y de usar su autoridad, usted habla en contra del diablo y de las obras en contra de esa persona. Pero luego viene este otro elemento, que también es parte de ejercitar nuestra autoridad. Dice la Escritura que, vamos a leer desde el 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mire, Jesús estaba hablándole a la higuera. Jesús no encontró fruto. Ahora, recuerde que todas las cosas que el Señor hacía, las hacía con un propósito. Las hacía para poder mostrar su divinidad, para revelar la voluntad del Padre, para poder enseñar aspectos doctrinales, para poder ser ejemplo. Las hacía siempre con un propósito. Y aquí él ya sabía que la higuera no tenía fruto, pero se acerca a la higuera. Y la examina y no encuentra ningún higo. Yo he visto los árboles de higo y no son un matocho, pueden crecer un poquito grandes. Y el Señor buscó en esta higuera y no halló nada, dice que solamente hojas. Entonces Jesús maldijo la higuera, porque este es el asunto. No dice que la maldijo, pero al decirle nunca jamás nazca de ti fruto, la estaba maldiciendo. Otra vez aclaro, ¿verdad? La idea de alabar a Dios solo por decir que yo lo alabo, no lo estoy alabando. Solo por decir que lo estoy bendiciendo, te bendigo, Señor, no lo estoy bendiciendo. Entonces aquí el Señor Jesús dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y aquí viene algo, hermano, que nosotros, y yo me incluyo, nos quedamos tan pequeños espiritualmente en cuanto a nuestro nivel de fe, en cuanto a la delegación de autoridad que Dios nos ha dado. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, otra traducción dice, les aseguro que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús no está hablando de orar aquí. Jesús no oró por la higuera.
Él maldijo a la higuera. En el otro evangelio dice que ellos al día siguiente se dieron cuenta que la higuera se había marchitado. Y Pedro creo que es el que le dice: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Entonces separemos. La oración es en humildad, en fe, en dependencia, en confianza delante de Dios. Pero la reprensión es delante de una persona que está endemoniada, tiene manifestaciones de la operación demoníaca en su vida, o aunque yo no tenga a la persona frente a mí, pero sé que hay una obra del enemigo de mantenerlo enfermo, esclavo, bajo maldición, yo puedo reprender al diablo, yo puedo resistirlo como un acto de fe, como un ejercicio de mi autoridad. Y siempre con esa línea de autoridad y de fe, el Señor Jesús agrega esto: Él maldijo la higuera a propósito para enseñarle a los discípulos que hay un nivel sobrenatural de vida donde lo que usted diga puede ser hecho. Y Jesús no está diciendo aquí: les aseguro que si le piden al Padre y no dudan de que van a recibir lo que le pidan, ustedes pueden pedirle que Él seque higueras, que Él mueva montañas, sino que Él dijo que si usted le puede decir a un monte que se quite, que se mueva, que se traslade, si usted puede creer, eso será hecho. Ahora, este es un lenguaje figurado, porque no tiene sentido, ¿verdad?, hablarle a un monte que se meta en el mar. No habría propósito. Pero precisamente el Señor Jesús, que ocupaba parábolas, hipérboles y ocupaba la manera de ilustrar las enseñanzas, quiere capturar la atención de los discípulos, haciéndoles entender que si ellos pueden creer que ante una orden que salga de su boca, lo que digan va a suceder, va a suceder. Y aquí entonces hablemos, en vez de monte, hablemos de obstáculos. ¿Qué obstáculos tuvo usted en el 2024? Que quizá no haya que estarle pidiendo a Dios que Él los mueva o que Él se encargue, sino que a usted le hace falta ejercitar su fe. ¿Qué situaciones, qué circunstancias hay en su vida? ¿Qué personas están siendo movidas y están siendo usadas por el diablo en contra suya para que usted reprenda toda obra, toda operación demoníaca, todo espíritu de maldad? Vea, se reprende al diablo, pero también se le habla a la montaña. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso no es oración. Jesús no habló de orar. Él habló del ejercicio de la autoridad del creyente. Entonces tenemos que estar bien claros, hermano, que orar es pedirle a Dios, pero reprender es ordenarle al diablo que se detenga. Es ordenarle al diablo que suelte a las personas. Es ordenarle a los demonios que salgan de las personas. Reprender es oponernos a las obras de las tinieblas, a la operación demoníaca sobre una persona. Y dentro del ejercicio de la autoridad, el Señor nos lleva hasta este nivel de mostrarnos que es posible que sucedan cosas en nuestra vida si nosotros hablamos con fe. Por ejemplo, usted podría tener voy a mencionar algún trámite que está detenido. Y usted no sabe ni por qué, si hay personas involucradas, usted no sabe qué es lo que está pasando, pero usted viene y en un ejercicio de su fe dice: en el nombre de Jesús todo obstáculo se remueve y esos papeles avanzan y ese trámite se soluciona. Es un acto de su fe en sus circunstancias. Ahí usted tiene que aprender a caminar en autoridad en las situaciones en las que usted vive, porque es un asunto personal. Y el Señor Jesús está tratando de hacer, le está diciendo a ellos de que ellos tienen que tener fe y no dudar. Luego el Señor, haciendo la separación, en el verso 22 les dice: y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Pero son dos cosas diferentes. Pedirle a Dios y creo que Él obra. Hablarle al monte y creer que el monte se va a mover. Hablarle a la puerta que ha estado cerrada y creer que esa puerta se abre. Pero es un asunto, hermano, y aquí insisto, nos quedamos como en pañales, nos quedamos pero cortitos en cuanto a nuestra autoridad espiritual. Porque hay circunstancias, y yo quisiera y me alegrara que algunos esta noche entendieran ese principio. Hay circunstancias en su vida
que usted las puede cambiar con una declaración de fe, con una declaración o verbalización o vocalización suya como un ejercicio de la autoridad. Y usted ordena que los obstáculos sean removidos. Usted ordena que las circunstancias sean cambiadas. Ahora, en ese sentido, es importante conectarlo ahora con la confesión de la palabra. Porque cuando usted confiesa la palabra, usted está actuando en fe, basado en lo que Dios ha dicho. Pero yo quiero que le quede clarito esta noche, porque este mensaje es importante, esta enseñanza es importante para toda la iglesia. Oro delante de Dios en humillación, en dependencia, en fe, con reverencia. Resisto al diablo con fe, con autoridad, en representación del Señor, en el nombre de Jesús. Le hablo a la montaña, le ordeno que se mueva, creyendo, sabiendo que hay un respaldo de parte de Dios y que hay poder en nuestra lengua, cuando creemos, apoyados en que Dios nos ha dado una condición de vida elevada. Es parte de la vida nueva en la que vivimos. Y entonces agregamos, confieso la palabra, vivo confesando la palabra. Conozco la palabra, conozco las promesas de Dios y las hago mías. Dice la Escritura, diga el débil. Así que, ¿qué tiene que decir usted? Que fuerte cuando está desanimado. O las confesiones que encontramos como que si fueran comprometedoras con Dios, ¿verdad? Tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. No le está diciendo, Señor, auméntame la fuerza. Está haciendo en una declaración de fe, en una actitud de confianza en Dios. Está confesando, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Entonces, vea la importancia de la confesión, que es otro asunto. Orar es un acto. Reprender es otro acto, hablarle al monte es otro acto, confesar la palabra es otro acto u otra acción. Confesamos que Jesús es el Señor. Ahora el punto importante es este. ¿Cuántos saben que Jesús es el Señor? Aunque la gente no confiese que Él es el Señor, Él es el Señor. Pero cuando usted confiesa a Jesús como su Señor, usted se mete bajo el señorío de Él. Usted queda conectado y cubierto por el Señor. Usted queda unido a Él, porque reconoce que Él es su Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces usted puede darse cuenta de la importancia de la confesión. La confesión cambia nuestra vida. Su vida cambió cuando usted confesó a Jesús como su Señor. Su vida puede cambiar cuando usted confiesa a Jesús como su sanador, como su libertador, como su ayudador. La confesión de la palabra es un acto de fe muy importante. Oro y le pido a Dios, pero mientras el milagro se manifiesta, puedo darle gracias a Dios por el milagro o puedo vivir confesando que recibo el milagro. Confesando la palabra, declarando la palabra. Son actitudes de fe. Hay problemas en su negocio, las finanzas se han venido abajo. Usted puede pedirle a Dios, Padre, te ruego que me ayudes, tu bendición se manifieste, tu palabra dice que es tu bendición la que enriquece y no añade tristeza. Manifiéstate, bendíceme, haz memoria de mis ofrendas. Usted ya pidió, ya oró, pero luego viene y de repente por el Espíritu usted siente un impulso de que el enemigo está deteniendo las finanzas. Y usted hace una declaración de fe, usando su autoridad, y usted dice, diablo, te ordeno que sueltes mi finanza, que no estorbes mis bendiciones, en el nombre de Jesús. Usted viene y reprende toda obra del enemigo que está deteniendo la manifestación de la finanza. Pero luego usted le habla a la montaña. Usted dice, negocios se abren para mi vida, se manifiestan a favor mío. Usted está hablando a la montaña, está hablándole a las circunstancias que cambien. Y luego usted termina como confesando la palabra. Dios está a favor mío, soy bendecido y Dios causa que todo lo que yo hago prospera porque yo me deleito en Él. Vea, orar, reprender, hablarle a la montaña, confesar la palabra. Es un asunto bien interesante que tenemos que poder comprender para poderlo utilizar. Usted puede declarar
que las finanzas vienen a su vida. Pero usted también puede reprender al diablo para que suelte y para que se detenga de todo estorbo que esté impidiendo su bendición. Porque uno puede ver claramente en este conflicto espiritual cómo Daniel ora, Dios envía un ángel, pero el diablo manda un demonio. Y el ángel fue detenido. Y cuando Gabriel por fin llega donde Daniel, ¿qué le dice? Desde el momento que te dispusiste a orar, yo fui enviado. Pero me detuvieron en el camino. En oración, usted tiene que pedirle al Señor la sabiduría. Porque no basta solamente con orar. A veces usted va a tener que ejercitar su autoridad reprendiendo al diablo. ¿Qué bendición estará detenida y usted no ha usado su autoridad para poder liberarla? ¿Qué obra del enemigo está causando la pobreza, pérdida de recursos o estancamiento en lo que usted hace? Y por la guianza del Espíritu usted puede sentirse impulsado o guiado a reprender todo espíritu que está obrando. Pero esto, hermanos, tiene que ser hecho así con la guianza de Dios y apoyado en la palabra. No podemos andar inventando. No vaya a tomar esto, ¿verdad?, como una base para poder comenzar a hacer peticiones todas atravesadas, ¿verdad? Ni hacer declaraciones que pueden ser como infundadas y muy vanas. No, tiene que ser hecho en base a la palabra de Dios y con entendimiento. Podría ser, tratando de ejemplificar o de ilustrar, hay un proceso legal, hay una situación en la que usted necesita ayuda, usted le pide a Dios que Él obre. Ya oró. Pero ahora viene y dice usted, en un ejercicio de su fe, en el nombre de Jesús, todo espíritu que esté obrando en las personas, moviendo y levantando gente en contra mía, ordeno ahora que se detenga todo accionar. En el nombre de Jesús, todo espíritu que está usando personas en contra mía, se detiene ahora. Ahora usted está reprendiendo. Pero ahora viene usted y si el caso fuera papeleo, si fuera cuestiones que alguien tiene que firmar o liberar, usted viene y declara, en el nombre de Jesús ese contrato se hace. O este conflicto o este juicio se resuelve. En el nombre de Jesús, usted le está hablando a la montaña. Entonces vea, ora, reprende, le habla a la montaña y después se queda confesando la palabra. Tengo paz porque Dios es mi ayudador. Puedo dormir y acostarme confiado, porque el Señor a su amado le da el sueño. Cosas diferentes que se han mezclado, cosas que a veces al no entenderlas no se han utilizado correctamente. En el caso de los hijos, una vez más, a fin de ilustrarlo, pedirle a Dios por ellos, reprender todo espíritu que está asignado para estorbarlos, para llevarlos a la muerte, para mantenerlos lejos del Señor. Hablarle a la montaña, hablar a la circunstancia para que puedan ser cambiadas y confesar la palabra. Mis hijos son libres, mi descendencia es bendita, ellos son prosperados en el nombre de Jesús. Así que ahora, hermanos, se lo dejo a usted para que usted con un poquito de diligencia escudriñe la palabra, profundice un poco más en esto y se dé cuenta de que Dios interviene y Dios quiere respondernos. Pero Dios también nos ha delegado la autoridad en el nombre de Jesús para que nosotros hagamos muchas cosas. Y es nuestra responsabilidad resistir al diablo. Es nuestra responsabilidad detener toda obra perversa. ¿Y cómo se hace? Como un acto de fe, hablándolo. La gente erróneamente han cometido acciones fuera de lugar, por ejemplo, a la hora de ministrar a una persona endemoniada. Uno en cada brazo, otro en cada pierna, 4 personas sosteniendo a una persona endemoniada, luchando contra ella, cuando lo que hay que hacer es sujetarla en el nombre de Jesús. El error, la ignorancia evangélica causa que se realicen prácticas totalmente equivocadas. Porque lo que se tiene que hacer es usar la autoridad en el nombre de Jesús. No se mira al demonio, no se mira a la persona, a menos que haya el don de discernimiento de espíritus, pero se actúa en fe. Diablo, suéltala. Espíritu, suelta la vida de esa persona en el nombre de Jesús. Y usted actúa en fe, con la convicción de que tiene el respaldo de Dios, que le ha sido dada autoridad. Y luego después, para darle seguimiento, en este caso a una persona que ha sido liberada, ¿verdad? Viene y se hace una confesión, como por ejemplo, el yugo se ha destruido en el nombre de Jesús.
El yugo, las cadenas de esclavitud y atadura han sido rotas. Ahora usted tiene que aprender a confesar su libertad. Así que mis hermanos, oramos a Dios, reprendemos al diablo, le hablamos a la montaña y confesamos la palabra. Amén. 4 cosas. Le pedimos a Dios, le oramos a Dios, reprendemos al diablo, le hablamos a la montaña que se mueva y confesamos la palabra. Diga conmigo, le hablamos a Dios, reprendemos al diablo, le hablamos a la montaña y confesamos la palabra. Son 4 aspectos totalmente diferentes. Que Dios le ayude, que Dios le dé entendimiento, porque esto puede cambiar su vida, puede cambiar circunstancias, puede cambiar la vida de sus hijos, la vida de sus nietos, de su negocio. Cosas pueden cambiar si usted comienza a caminar en fe y en la autoridad que el Señor le ha dado. Amén. Oramos, Padre. Gracias por la vida, la libertad, misericordia. Gracias por tu palabra, por la revelación de tu palabra, por tu voluntad manifestada. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por todo el bien, por tantas bendiciones que has derramado sobre nuestra vida. A ti te pertenece la gloria por siempre y nosotros voluntariamente te la daremos, porque hemos probado que tú eres bueno, que tú eres fiel, lento para la ira, grande en misericordia. Decidimos esta noche adorarte, honrarte con nuestras finanzas, sabiendo que tú eres el dueño de todo, Señor, y que tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.